Entonces, pues como les decía, vamos a platicar de esto en este tema tan interesante que Dios nos muestra de las experiencias que Él tuvo, cómo a través de esas experiencias aprendemos nosotros tantas cosas que eso es la riqueza que tiene la palabra de Dios. Tú puedes leer cualquier otro libro y te vas a dar cuenta que nunca va a tener lo mismo que tiene la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz, ahí en Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos. Es la eficacia de la Escritura para la transformación de nuestros corazones, para nuestra salvación, para la edificación, para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Así es que vamos a dar lectura a este pasaje del capítulo 4 de Marcos. Vamos a leer de los versículos 35 al 41. Dice lo siguiente: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así es, ¿quién es este? Vemos que ellos habían tenido un largo y arduo día de predicaciones. Habían tenido durante ese día muchas predicaciones que habían escuchado de parte del Señor. Cada una de ellas demandaba toda su atención, porque precisamente estaban escuchando a quien ellos sabían que era Jesús. Creían y estaba fortaleciéndose su fe y su creencia de lo que Él es. Y por eso prestaban toda atención a cada una de sus palabras, porque tenía un gran significado. Él les estaba revelando en qué consistiría el reino que tanto se había prometido durante el Antiguo Testamento, pero que ahora estaban recibiendo la enseñanza de quiénes eran los que iban a participar en ese reino. Y por eso acababan de escuchar en versículos anteriores que se nos muestra en este Evangelio según según San Marcos, acababan de escuchar la parábola del sembrador. Una parábola que tenía como propósito mostrar este significado. Una parábola en la cual el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó sobre las piedras, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. De estos 4 diferentes terrenos, el que realmente va a participar en este reino es aquel en el que hubo fruto. Y de estos nada más el cuarto tuvo fruto. El primer terreno, las aves fue hollada y las aves del cielo la comieron. Y nos refiere que es la palabra cuando es sembrada. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven en este tipo de personas. La que cayó sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces en sí mismos. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen y yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón sincero tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto que les acabo de comentar es un pasaje similar a este de Marcos, que está precisamente en Lucas capítulo 8. Pero lo que nos hace ver esta parábola es que es el fruto lo que define quiénes son los que van a participar en este reino. Les habló también acerca de la lámpara encendida, que no se pone debajo de un almud o se mete en una caja, sino que se pone en la parte alta,
para que esta luz alumbre a otras personas. Y es precisamente lo que Dios quería hacer, con su luz alumbrar a todo el mundo con su palabra de salvación. Vemos también que se nos habla de la semilla de la mostaza, que dice que es una semilla muy pequeña, pero cuando ya una vez crece, es la más grande de todas las hortalizas, y sobre ella se cobijan todas las aves, y habla acerca de esta referencia del reino al cual se va a extender y todo el mundo se cubrirá bajo él. Bueno, todas estas parábolas demandan mucho tiempo explicarlas con detalle cada una de ellas, pero demandaban mucha atención de parte de ellos. Y ahora se encuentran con una situación totalmente impresionante. Su pregunta era, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Es un hombre que nos invita a viajar con él. Notemos esta primera parte en el versículo 35 y 36 del pasaje que acabamos de leer. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Vemos que Jesucristo mismo les dice, pasemos al otro lado. Bueno, aunque en este tiempo, en este momento, en este pasaje, les está invitando a ir a otro lado a predicar el Evangelio, porque Él quería que todos escucharan su mensaje. Era el mensaje más importante. Era lo que todo ser humano necesitaba escuchar, porque de esto dependía la eternidad de todo ser humano. Por eso es el mensaje que se ha predicado a lo largo de todos estos tiempos, en donde en la actualidad se sigue predicando, porque es el mensaje más importante que tiene que ver con la eternidad de cada alma. Y constantemente vemos este cambio al cual Dios nos invita. Aquí está hablando de pasemos a seguir compartiendo este mensaje, pero también lo vemos que era un viaje al que lo estaba invitando, un viaje a ir a este lugar también, acompañarlo para alcanzar a estas otras personas con el mensaje del Evangelio. Y es un hombre que nos invita a viajar con él. Pero esta es una invitación con unas promesas increíbles, cargada de promesas. ¿Y cuáles eran esas promesas? Dijo, pasemos. No les dijo, pasen, sino pasemos. Su comunión iba a acompañarlos durante el viaje. Una comunión con Él. Por otro lado, vemos también que era un pasaje seguro hasta el otro lado. No podían estar más seguros que en Él. El hecho de esta tormenta y el resultado nos lo confirman. Pero vemos que hay mucho parecido. ¿Cuánta similitud hay de esto con la vida cristiana? Aquí en nuestras playas muchas veces nos encontramos con mucha fragilidad, con muchas fatigas, y el Señor nos dice, venid a mí, no viajes solo, pasemos, caminemos juntos este trayecto. Leemos ahí en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, dice lo siguiente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues tú tienes dos formas de pasar estas tormentas. Una es por ti mismo, en tus propias fuerzas, padeciendo de todo lo que son estas tempestades del mundo que nos rodea, y también de las personas que están a nuestro alrededor. Recordemos que vivimos en un mundo caído con gente caída, y por eso las tormentas nunca van a cesar, siempre las vamos a encontrar. Pero hay una gran diferencia entre enfrentarlas por nosotros mismos o enfrentarlas en esa comunión con Cristo. Él nos invita a ese viaje en comunión con Él,
pasemos implica esa comunión que quiere que mantengamos nosotros. Primero a través de la salvación, de aceptar esa invitación que nos hace a venir a rendir nuestra voluntad a sus pies, a pedirle que entre en la persona de su Espíritu a reinar en nuestros corazones. Y de esta manera cultivar esa comunión con Él a través de la lectura de su palabra, porque es ahí donde Él nos habla. Y entonces transitamos esta vida en comunión con Él. Y tenemos un pasaje seguro con Él hacia la vida eterna. Pero en todas esas tormentas que nosotros enfrentamos, podemos tener la seguridad de que, aunque a veces nos cansemos, podemos llegar al otro lado de una manera segura, hasta el cielo. Esto es lo que Él quiere llevar a cabo con cada uno de nosotros, llevarnos hasta ese lugar. Vemos que se han tenido muchas tormentas que enfrentar y todos aquellos que la han enfrentado en sus fuerzas acabaron en desgracia total. Y aquellos que la enfrentaron en el poder de Dios vieron un resultado totalmente diferente. Vemos a un pueblo de Israel que fue llevado por el desierto y muchos de ellos que no quisieron pasar a la tierra que Dios les prometía y que Dios les había dicho que la iba a entregar Él en manos de ellos. Él era quien iba a hacer las cosas. Y no le creyeron, quedaron muertos en el desierto. Sus vidas fue un desierto y murieron en el desierto. ¿Acaso no es esa la vida que nosotros experimentamos cuando luchamos por nosotros mismos, cargando en nuestras fuerzas esa naturaleza caída que constantemente nos quiere traicionar y destruir, porque nos hace poner los ojos en la gente y no en Dios? Se vuelve un desierto esa vida. En cambio, la otra generación sí pasó porque creyó en Dios. Vieron el resultado de la generación anterior que quedó en el desierto y ellos no querían ese final para ellos mismos. Y cuando creyeron en Dios y pasaron en comunión con Dios, pudieron ver su poder, llevándolos a una tierra que fluye leche y miel. Y esto es lo mismo que vemos nosotros en nuestra vida como creyentes, en nuestro caminar como creyentes. Tenemos muchos ejemplos. Vemos a un rey Saúl que en sus fuerzas quiso levantar el reino y hacer las conquistas, etc. Y vemos que finalmente, al no cumplir a cabalidad la palabra de Dios, terminó perdiendo su reino. Y un hombre que era conforme al corazón de Dios, Dios hizo maravillas con él. Y así tenemos muchos otros ejemplos porque son ejemplos que Dios quiere que nosotros apropiemos. Tu vida en tus fuerzas va a ser un desierto. Tu vida en tus fuerzas va a ser un fracaso. Y lo que Dios nos invita cuando ya venimos a su salvación es vivir en una confianza en Él, en un descanso en Él. Una vida descansada en Él significa que es una vida que confía en Él, que tiene sus ojos puestos en Dios, no en las personas, no en las circunstancias. Entonces es fácil para Dios seguir forjando en nosotros el carácter de Jesucristo, que a pesar de que tengamos las circunstancias más adversas, nuestro gozo no merma, nuestro gozo no se quita, no nos lo pueden robar, porque no depende de las circunstancias o de las personas. Nuestro gozo depende de Dios. Por eso Pablo nos dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. ¿Cada cuándo? Creo que dijeron lo correcto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo no se encuentra en otro lugar. Mas el fruto del Espíritu, dice en Gálatas 5, 22 y 23, es amor. Luego, ¿cuál sigue? Exacto, gozo, paz, paciencia, benignidad y muchos otros atributos del Espíritu en nosotros. Pero es el gozo producto del Espíritu cuando vivimos en comunión con Él. No despegues tus ojos de Jesús. Seguro que tienes tormentas. Hay gente alrededor de ti que no es creyente y seguro te causa problemas. Pero en cada uno de esos problemas, voltea a Jesús. Pon tus ojos en Él y no los separes de Él. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, para poder imitar a toda esa nube de testigos que han
pasado por esta vida dando testimonio de Jesús, que pusieron sus ojos en Él, también nos exhorta a nosotros a tener la misma victoria, puestos nuestros ojos en Jesús. Míralo a Él. No mires a las personas. No mires a las circunstancias. Siempre van a ser adversas. No puedes esperar de alguien que no tiene relación con Dios una vida diferente. Cuando Jesús fue hostigado por sus enemigos, que querían destruirlo porque él estaba siendo una amenaza para toda su estructura religiosa que habían creado ahí en Jerusalén, Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, dice en Juan 8:44. Nada más hay dos clases de personas: los hijos de Dios o los hijos del diablo. No hay un tercer punto, opuesto o lugar. No hay un tercer lugar en el cual tú tengas que elegir si quieres ser hijo del diablo o si quieres ser hijo de Dios. No. O eres hijo de Dios y vives en comunión con Él, con tus ojos puestos en Él, o eres hijo del diablo y no puedes tener comunión con Dios. Y haces todo lo que el diablo quiere y das rienda suelta a todos los caprichos de tu carne, y por eso es imposible esperar peras del olmo. Es imposible esperar que una persona que no es salva pueda tener un resultado como gente salva. Vive en su egoísmo. No puedes esperar otra cosa. Así es el hombre sin Dios. Vive en sus pecados. Aun cuando quieran hacer cosas buenas, están esclavizados a ese egoísmo y orgullo que finalmente los ata aún hasta en los buenos propósitos que quieren llevar a cabo. A diferencia del creyente que busca hacerlos para glorificar a Dios, el hombre busca glorificarse a sí mismo. El creyente que ha rendido su voluntad a Dios, que está crucificado juntamente con Cristo, como dice en Romanos 6:16, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El hombre sin Dios vive constantemente esclavizado a su pecado. Por eso no puedes esperar un cambio del incrédulo. Pero que esto no amenace el gozo en tu vida. Que esto mantenga el gozo en tu vida y así poder pasar por la tormenta en comunión con Jesucristo. Poniendo todo en sus manos. La vida de los incrédulos que nos rodean, la vida de los incrédulos que quizá en nuestra familia todavía no se han convertido al Señor y que estás orando por ellos, descánsalo ahí. Y ya una vez puesto en oración, descánsalo. Es decir, que no te perturbes en tu corazón. Cuando leemos en Filipenses 4, 6 y 7 que el Señor dice: por nada estéis afanosos, incluye esto. Si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego, ¿qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No tienes paz en tu corazón? ¿Te preocupan las tormentas? Ponlas en oración en las manos de aquel que todo lo puede, que controla las tormentas. Esta es la similitud que podemos ver en este pasaje con la vida cristiana. Así, aquí siempre vamos a tener un desierto. Siempre vamos a sentirnos cansados, fatigados, turbados, cuando nosotros obremos en nuestra propia fuerza. Pero ¿qué es a lo que nos invita el Señor? Jesús nos invita a viajar con Él al otro lado. Él nos invita a un viaje en la vida espiritual que se consuma cuando Él venga y restaure todas las cosas. Cuando tú mueras y partes de esta vida a su presencia, verás la consumación de ese viaje con Jesús. Porque es un pasaje que está garantizado hasta el otro lado, en comunión con Jesús hasta que lleguemos al otro lado, al cielo. Él quiere que nosotros viajemos con Él, y todos aquellos que aceptan esta invitación
van a llegar a ese lugar seguros. Nosotros leemos en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Entendemos por qué podemos estar gozosos? No andará en tinieblas. El que sigue a Jesús tendrá gozo. ¿Por qué? Porque tendrá la luz de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesucristo. ¿O acaso no fue eso lo que Él dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Pon tus ojos en Él. Vive en comunión con Él. Y que tu gozo y deleite en la vida sea Él, no las personas. Claro que, pues con esta vida en comunión con Él, hay muchas cosas que cambian a nuestro alrededor y en nuestras relaciones. Es entonces cuando podemos obedecer a Dios porque nuestro gozo es Él, porque nos gozamos en obedecerle a Él. Es por eso que vemos, como vimos en otras, en algunas predicaciones anteriores, en alguna predicación anterior, cómo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí en 1 de Pedro 3:1. Entonces, una mujer puede ver cómo en el poder de Dios se realizan esta obediencia que conlleva esta bendición. Es ahí como podemos ver también como esposos el someternos a nuestras autoridades, el poder darnos en amor hacia las personas que Dios nos ha encomendado. Pero todo es por el poder de Dios. Si tú pones tus ojos en las personas, tú no vas a llevar a cabo la voluntad de Dios. Vas a reaccionar conforme a lo que te den o conforme a lo que veas en esas apariencias. Pero cuando tú los pones en Dios, tú vas a obrar en obediencia a Él y en la confianza en que Él obrará en cada corazón de los que tú estás poniendo en sus manos en oración. No dejes de poner tus ojos en el Señor. Acepta esta invitación a caminar con Él. Síguelo a Él. Dice en el 12:26 también de este Evangelio según San Juan: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame. No hay otra manera de servir al Señor más que siguiéndolo a Él. Por eso también cuando nosotros nos convertimos al Señor, tenemos que mantenernos en ese viaje en comunión con Él, pero con nuestra vista, con nuestra mirada en el otro lado. Veamos lo que dice en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer de los versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, corrigiendo, es Colosenses 3, del 1 al 4. Efectivamente, es poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba. Pasemos al otro lado. Es la invitación que Cristo nos hace. Pasemos al cielo. Pasemos a esa nueva vida que Él nos ofrece en su poder. Y entonces podremos superar las tormentas, por fuertes que éstas vengan. Sí, tenemos las tormentas de la pandemia, pero no es la única tormenta que padecemos. Algunos quizá han padecido ya la pérdida de algún ser querido por causa de la pandemia. Algunos tal vez ahorita
padecen de la merma que le hizo esta pandemia a su cuerpo. Algunos quizá están padeciendo dolores que se generan por culpa de la edad. Y todas estas tormentas que vienen a nuestra vida no nos pueden robar el gozo cuando tenemos nuestros ojos puestos en Él. Y en esa confianza a través de la oración, Él dará la respuesta. Y en esa respuesta nos gozaremos, cualquiera que ésta sea, porque estamos dispuestos a vivir y hacer su voluntad. Esto es lo que hay en un corazón del creyente y el resultado es una vida de gozo. Y esa vida de gozo la ve la gente que está a tu alrededor. Tu cónyuge, tus hijos, tus vecinos. Ven en ti un corazón feliz. Me contaba mi hija que caminando aquí en el vecindario del condominio, se puso a platicar con una vecina que le hizo ver que le había causado mucha conmoción ver a su hijo que al sacar a los perros se la pasaba cantando. Y ella le dijo, yo veo en tu hijo un niño. Yo le dije a mi esposo, eso fue lo que ella dijo. Yo le dije a mi esposo, este es un niño feliz. Esto es lo que ven nuestros vecinos en nosotros. Nos ven gozosos y felices porque nuestro gozo es el Señor. No puede haber gozo en otra parte. No pongas tus ojos en la gente. Pon tus ojos en aquel que dio su vida por ti. Pero ¿quién es este? Este que está haciendo una invitación, pasemos al otro lado. Ellos obedecieron a esta invitación. ¿Quién es este? Es alguien que nos acompaña en las tormentas. Veamos el versículo 37 de este pasaje. Marcos 4, 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Tremenda situación, ¿verdad? Pero ¿acaso no ha habido ocasiones en donde pasamos por situaciones iguales o similares que sentimos que nos anegamos, que el agua nos ha rebalsado? ¿Sí? Frecuentemente. Como humanos es muy fácil que esto suceda, pero con el Señor esto es imposible, porque para Él nada es imposible. Lucas 1:37, ¿qué le dijo a María? Que ella no sabía cómo iba a tener un hijo sin conocer varón. Nada hay imposible para Dios. Y nada hay. Aún las tormentas no son imposibles para Él. El resultado de este pasaje lo vemos. Nos lo confirma. Sí, se levantó una gran tempestad. El viento arreció. Hubo tormenta, hubo truenos, hubo relámpagos, las olas azotaban la embarcación y seguramente por el corazón de ellos pasaban algunos versículos y quizá algunos otros olvidaron algunos versículos. Ellos ya tenían muchas enseñanzas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 43:2 nos da una respuesta a cómo actuar ante las tormentas. Dice lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este es un pasaje en donde Dios estaba alentando al pueblo de Israel. Y nosotros que ahora somos su pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice en 1 de Pedro 2, 9 y 10, ahora somos ese pueblo, nos dice lo mismo. Cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Haciendo alusión a esas pruebas que por muy fuertes que sean, contaremos con su presencia. No en vano Jesucristo les dijo, ¿por qué no tenéis fe? ¿Fe en qué? Fe en Dios, fe en su palabra, confianza en Él. Entonces hay descanso en Él. Y vemos que los discípulos fueron atacados por la tormenta. Eran discípulos. Y a ellos también les llegó la tormenta. Vivían con Jesús. Habían obedecido a Jesús. Pasemos al otro lado y ellos fueron con Jesús. ¿Estás en la palabra? ¿Lees cada día la Biblia? Lo que comúnmente en el mundo cristiano llamamos el tiempo devocional. Es un tiempo de pasar leyendo la Biblia y después de leerla, platicar con Dios. ¿Estás pasando tiempo con Jesús? ¿Estás obedeciendo a eso que Dios te instruye? Esto era lo que ellos estaban experimentando. Vivían con Él, en comunión con Él, iban en ese viaje en comunión con Él, habían sido obedientes al seguirlo. Sin embargo, la tormenta los azotó. ¿Quién ha dicho que las tormentas no vienen a los creyentes? Para que no vengan a los creyentes es porque ya estamos en el cielo. Pero mientras estemos en esta tierra siempre habrá tormentas. Esto es algo común, es algo normal en la vida del creyente. Es normal esperarlo. Necesitamos tener esa conciencia de esa realidad para poder, como estos discípulos, saber que las tormentas vienen a los creyentes también. Este fue el gran debate que hubo en la vida de Job. Sus amigos, empecimados a que él había cometido algún grave pecado y que por eso estaba padeciendo a ese extremo en su propia vida y con su propia salud. Había perdido sus pertenencias, había perdido a sus hijos, su esposa le aconsejaba lo mismo que Satanás, ya muérete y maldice a Dios, o maldice a Dios y muérete. Y él se mantuvo viendo al invisible. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán, y no otro. O dicho de otra manera, yo en persona estaré viéndolo. Era el aliento que él tenía, que al final de cuentas, cuando pasara la tormenta, vería al Señor. Esto nos ilustra muchas cosas, que las tormentas no precisa que vengan por el pecado, vienen por diferentes razones. Siempre hay una razón por las cuales vienen. En el caso de Jonás, vemos que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Y él quería que le predicara a esta nación pagana, totalmente pagana, enemigos de los judíos, que él odiaba a esta nación. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, amamos aún a nuestros enemigos. Despegamos nuestros ojos de Jesús, odiamos a nuestros enemigos. Y entonces, ¿qué pasó con Jonás? No quiso obedecer a Dios. Y a causa de huir de Dios, de no quererlo obedecer, se levantó una tormenta. ¿Tú crees que Jonás sabía por qué se había levantado esa tormenta? Si lees este pequeño libro, te vas a dar cuenta que sí lo sabía. Cuando le preguntan y echan suertes y determinan que es Jonás por causa de quien les había venido esa gran tempestad, le preguntan, ¿qué haremos contigo? Échenme al mar. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En ocasiones así pasa. En tus tormentas, cuando no las vivimos en comunión con Dios, te llevas a otras personas que te rodean.
Aquí Dios tuvo que llevarlo a esta tormenta para que él se volviera de su descarrío. ¿Entendió la lección? Se volvió al Señor y fue a predicar a Nínive. Aunque se enoja porque se convierte toda la nación, que ha sido la envidia de todo predicador, a la predicación de Jonás se convirtió todo Nínive. Al final él quería que le quitara a Dios la vida porque no había visto el cataclismo destruyendo a esta nación, a este lugar. Después, cuando vemos cómo termina tan abruptamente este libro, y luego vemos el resultado que hasta la siguiente generación vino el juicio, nos da la idea, nos da la impresión de que Jonás obedeció, de que Jonás no solo predicó, sino instruyó a la gente de Nínive, porque pasó toda una generación en temor de Dios. Vemos que en el caso de Pablo también tuvo tormentas. ¿Y quién era Pablo? Nos referimos ya al Pablo convertido. Era el titán de la fe, el titán del evangelio, el titán que alcanzó a gran parte del mundo de aquella época en la que él vivía. ¿Y por qué le venían las tormentas? A causa de predicar el evangelio. Lo azotaron, lo apedrearon y lo dieron por muerto. Y todas estas tormentas le servían para seguir abriendo puertas para la predicación del evangelio. Las tormentas tienen un propósito. Aquí vemos que el propósito era probar su fe, la fe de estos apóstoles, la fe de estos discípulos que iban edificando y fortaleciendo esa fe para darse cuenta de quién era este hombre o hasta qué grado era verdad lo que suponían. Y aquí estaba probando una vez más su fe. Pero en todas esas pruebas, ¿quién estaba con ellos? El mismo que está contigo desde el día en que lo aceptaste como tu Salvador y Señor. Leamos en Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, pero yo quiero subrayar lo siguiente. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El mismo que estaba con ellos está contigo. Él entró en la persona del Espíritu a morar en tu corazón. Está contigo. Todos los 24 horas de cada día está contigo. Por eso es que no tienes que gritarle, solamente tienes que hablar con Él. Presentarle la tormenta por la cual atraviesas. ¿Es tormenta con tu cónyuge que no se ha convertido? Ponla en las manos de Dios. ¿O es tormenta porque alguno de tus hijos vive en grave pecado y no ha querido venir a los pies de Cristo? Descánsalo también en Dios. ¿Es tormenta porque hay un gran caos en tu empresa a causa de esta pandemia? Descánsala en las manos de Dios. Cualquiera que sea aquella cosa que quiera robarte la paz en tu vida, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Él será cargo de esa tormenta. Podemos descansársela entonces en Dios. Ellos, como discípulos, también padecieron tormentas. No nada más vienen las tormentas a la gente que no ha conocido a Cristo, nos vienen a todos por parejo y siempre tienen un propósito. Lo tuvieron con Jonás, lo tuvo con Pedro, lo ha tenido con todos a lo largo de la historia y también lo tiene con tu vida. Quizás sea profundizar en tu comunión con Él, perfeccionarnos en la fe. Quizás sea el simplemente
mostrar a otros que Dios no nos mide por la calidad de vida que llevemos, sino por su misericordia y por su amor. Quizás sea simplemente porque Él quiere glorificarse con la prueba que estás pasando. Descánsalo en Dios. Descánsalo en oración. ¿Quién es este?, decían ellos, admirados de ver su poder realizándose en ese momento. Es alguien que estaba al nivel de la situación. Estaba en la misma tormenta que ellos. ¿Qué nos dice el pasaje? Leamos el versículo 38 al 40. Dice, y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Imagínate la escena. Está la gran tormenta. ¿Qué tan cansado podía haber estado Jesús para estar recostado en un cabezal, en la popa de la embarcación, dormido? O sea que ni el viento, ni las olas que azetaban la embarcación, ni el agua que caía encima de ella, lo pudieron despertar. No fue sino hasta que llegaron ellos totalmente alarmados. Maestro, despierta. ¿No te da cuidado que estamos muriendo? ¿Estamos a punto de morir ahogados? A veces es también nuestra condición, ¿no? Señor, despiertas algo. ¿No te das cuenta hacia dónde estoy conduciéndome? ¿No sabes hasta dónde me está llevando la tormenta? A la destrucción de mi propia vida, a la destrucción de mi propio matrimonio, a la destrucción de mi familia, a la destrucción de mi empresa, etcétera, etcétera. Y así estamos en esa angustia. Él dormía porque realmente estaba cansado. ¿Sí? Como Dios no se fatiga nunca. Leamos lo que dice en Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Efectivamente, como Dios, no se fatiga, pero como hombre, aquí estaba siendo Dios hecho hombre. Estaba cansado. Ahí vemos su humanidad. Sí, Jesús realmente era Dios y hombre a la vez. Él dejó su gloria para hacerse hombre y someterse a ciertas limitaciones como humano. Por eso leemos en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 7, lo siguiente, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Qué tremendo. Este Dios, este Jesús, siendo Dios y siendo hombre, en ese momento padeció como hombre. ¿Por qué? Conoció el cansancio, conoció las injurias, conoció los falsos testimonios, conoció las falsas acusaciones. Le dijeron que era hijo de Belcebú, o dicho de otra manera, de Satanás. Lo ofendieron de muchas maneras, lo traicionaron. ¿Y todo esto por qué? Cuando tú llegues al cielo no podrás decirle, es que tú no sabías lo que yo era, Señor. Es que tú no estabas nunca en mis zapatos. No, totalmente falso. Él se hizo hombre. Es que, Señor, tú no sabías lo que me hicieron. Lo sabe. Es que no sabes lo que se siente. Lo sintió. Por eso leemos en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos en esa confianza en Dios, en todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz y en esos méritos de Cristo, de todo lo que Él realizó, por los cuales Dios nos escucha. No en tu confianza o en tus buenas obras, no. Por los méritos de Cristo Jesús. Por sus méritos es que Dios nos escucha. Pero Él sabe lo que estás pasando. Él también pasó por este mundo y experimentó todas esas cosas. Por eso es poderoso para socorrer a los que somos tentados, a los que pasamos por pruebas. Es poderoso para socorrernos. Ahí estaba cansado, dormía, pero era el Dios hecho hombre. ¿Y luego qué fue lo que hizo? Se levantó, gritó clamando y reprendió al mar y reprendió al cielo, al viento y les dijo, calla, enmudece. Y se hizo una gran calma. Bonanza significa calma, tranquilidad. Se hizo una gran calma. Las olas cesaron, el mar se aquietó, la luna apareció entre las nubes. El único sonido que se escuchaba era ese ligero vaivén de la barca y el palpitar del corazón de sus discípulos que decían, ¿quién es este hombre? Más adelante vemos cómo es que cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La gente dice que soy algún profeta. La gente cree que soy un maestro. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Después de haber experimentado tantas cosas en su presencia, Pedro pudo exclamar lo que nos dice en Mateo 16:16. Vamos a leerlo. Él les dijo, dice el 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cada vez que Jesús se enfrentaba a alguien para que directamente o de manera directa diera una respuesta al respecto, siempre llegaban a esta conclusión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
después de platicar con Marta cuando había muerto su hermano y cuando aún todavía no había visto el milagro que Dios iba a hacer, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le pregunta: ¿crees esto? Y ella respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y después lo corroboró cuando escucha al Señor llamar a Lázaro y Lázaro saliendo fuera, resucitado. ¿Quién es este? Necesitas también tú darte cuenta de quién es este. Es Jesucristo, es tu Salvador, es el ungido que va a reinar en este mundo, es el Dios que se hizo hombre, el mismo que creó todo lo que hay en los cielos y en la tierra, el Todopoderoso, aquel para quien nada hay imposible. Este es Jesús, tu Señor y Salvador. ¿Habrá algo que sea imposible para Él? Cada vez que pases por alguna tormenta, date cuenta de quién es este. Date cuenta con quién estás, quién está de tu lado. Y no te angusties, sino llénate de gozo. Y presenta las cosas en sus manos, ponlas en oración, descansa en Él. Y verás que, ¿quién es este? Este es el Hijo de Dios, Dios mismo, que se hizo hombre, pagó por tus pecados, resucitó y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, abogando por ti. Ese es Dios, el Todopoderoso. Pon tus ojos en Él. No los despegues de Él. Son muchas las tormentas que vivimos en la actualidad, porque vivimos en un mundo caído, con gente caída, y esto no va a cambiar hasta que se ha quitado el pecado. Mientras tanto, pon tus ojos en Él. Y entonces vas a ver que nada va a robar tu gozo. Entenderás con mayor profundidad esas palabras de Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Fíjate quién lo dijo. Este hombre que había sido apedreado, este hombre que había sido azotado en varias ocasiones por estar predicando el Evangelio de Jesucristo. A lo largo de la historia muchos han muerto incluso por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero Dios sigue siendo el mismo, eficaz en cada tribulación para cada hijo suyo. ¿Quién es este? Es Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios mismo, quien te da salvación, quien te hace su Hijo, quien te ha dado vida eterna y quien quiere que pongas tus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No en la tierra. Las cosas de la tierra te van a decepcionar. El verdadero gozo del creyente está en las cosas de arriba. Y mientras tanto aquí, Dios permite que esta paz que tú me des al poner mis ojos en ti, que cada vez que yo pase por tormentas y vea tu grandiosa solución, sea algo que mueva los corazones de los que me rodean, para que quieran venir también a tu preciosa salvación. ¿Sí? Jesús puede calmar tu tormenta y darte paz, su paz, con su presencia, que te llenará de gozo. Había un capitán que iba al cargo del barco en una tormenta que se desencadenó rumbo a Cuba. Lo acompañaban su esposa y su hija, las cuales estaban en el camarote, y él estaba tratando de sacar adelante esa embarcación con gran destreza y con gran capacidad, gobernando a toda la nave. Cuando las aguas se tranquilizaron, llega al camarote y su esposa le dice: te felicito por el buen trabajo que realizaste. Yo estaba sumamente angustiada y pensaba que esto nos podría
hundir el barco. Él no le dijo palabra alguna. Se dirigió con su hijita y la pone sobre sus rodillas. Saca con una mano su espada y la acerca a su cara. Después de hacer esto, le pregunta a su hijita: hijita, ¿no te da miedo que yo te acerque esta filosa espada en tus mejillas? A lo que la niña, que se había quedado quieta completamente mientras su papá le pasaba la espada, le dijo: no, papá, yo sabía que la espada estaba en tus manos y yo sabía que tú nunca me harías ningún daño. Entonces deja a su hijita y voltea con su mujer y le dice: eso es exactamente lo que me pasó. Era tremenda la tormenta, pero yo sabía que todas las cosas están en manos de Dios, que Él no permite que pasen las cosas por casualidad. Así es que yo encomendé mi vida y la vida de todos en este barco al Señor. Suplicaba que nos sacara adelante y gozarnos en ver su poder. Yo estaba confiado en Él. Por eso es que pude tener paz en esa tormenta. Sí tuve que obrar y hacer muchas cosas que estaban a mi alcance hacer, pero mi corazón estaba confiado y por eso tenía paz en mi corazón. ¿Y no es eso lo que debemos también experimentar nosotros como sus hijos? Ser conscientes de que todas las cosas Él las controla. Nos puede permitir tener paz en nuestros corazones. Nada se sale de su alcance y nada está más allá de su poder. Descansa tu vida en Él. Vamos a orar. Padre amado, agradecemos la bendición de poder contar con todas estas enseñanzas de tu bendita palabra, especialmente la que ahora nos permitiste estudiar, que nos hace conscientes del inmenso poder que tú tienes para controlar aún los problemas de la naturaleza, las afectaciones que todo el pecado ha generado en tu hermosa creación, pero nada se sale de tu control. Señor, tú sabes las tormentas por las que está pasando cada uno de tus hijos, cada uno de los que escuchen este mensaje, cada uno de los miembros de tu iglesia. Tú lo conoces todo, Señor, y te rogamos que atiendas la súplica de cada uno de nosotros y que a través de cada uno de nosotros ver tu inmenso poder resolviendo esas tormentas, nos regocijemos en ti y nos lleve esto a seguir compartiendo tu evangelio a las personas que nos rodean, que también pasan por tormentas, pero sin tener ninguna esperanza. Te pedimos, Señor, entonces que nos guíes a descansar en ti, a confiar en ti para que nuestro gozo y nuestra paz estén siempre manifestándose a través de nuestras vidas. Padre, te alabamos porque tú eres el Dios Todopoderoso y porque tú eres nuestro Padre y porque en Cristo Jesús hiciste que todo esto fuera posible. En su nombre te lo agradecemos. Amén, Señor.